Su programa de salud médico de cabecera de MBM Televisión. Mi nombre es Hilda Tamar y como siempre un gusto recibirle y llevarle temas importantes para que usted cuide su calidad de vida, su bienestar. El día de hoy vamos a estar hablando del virus del papiloma humano. Anteriormente ya hablamos de las infecciones de transmisión sexual. Hay algunas que son comunes, otras no tanto, pero en esta ocasión queremos llevarle este tema bastante importante, bastante interesante, y para eso tenemos nuestro especialista el día de hoy, doctor Pedro Ochoa. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, hablando sobre estos temas que son su especialidad. Además, antes vamos a dar la línea en el estudio, el teléfono en el estudio para que se comuniquen con nosotros. Cualquier duda que tengan pueden hacerlo de manera anónima, pueden preguntarle al especialista el día de hoy, el 205-6300, y también mensajes de texto al 951-119-0470, en Twitter @HildaTamarMBM, también por correo hilda@mbmtelevisión.com. Vamos de lleno con este tema. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias, al contrario a ti por tu invitación. Pues bueno, mira, vamos a comentar, como ya lo dijiste, el VPH. VPH significa, por sus siglas, virus del papiloma humano. Claro. Es un virus, anteriormente se le consideraba exclusivo como una infección de transmisión sexual. Hoy, dada su prevalencia, es decir, que ha aumentado muchísimo la prevalencia de la infección en la población, se considera ya una enfermedad no necesariamente de transmisión sexual. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, anteriormente la transmisión era únicamente a través de la actividad sexual. La infección ha avanzado y se ha vuelto tan frecuente en la población. Actualmente se calcula que más o menos el 50% de los varones somos portadores y otra gran cantidad de mujeres tienen lesiones por el virus. Claro. Entonces se han encontrado nuevas formas de infección que son de piel a piel. A veces se habla de autoinoculación, es decir, tú te rascas una verruguita que tengas en alguna parte del cuerpo y te la pasas a otra parte del cuerpo. Y así se va expandiendo la infección. ¿Qué es? Bueno, es un virus que ataca las células de la piel, específicamente aquellas que se encuentran por debajo de la primera capa de la piel, que es la epidermis, y luego viene la dermis. Las células del virus, las cápsulas virales se albergan ahí en esas células de la dermis, por debajo de la epidermis, y la hipertrofian, y eso hace que salga una lesión levantada por arriba de la piel, que es lo que conocemos, un bultito, que es lo que conocemos como verruga, cuando esta se encuentra en el cuello, se encuentra en las manos, en cualquier parte del cuerpo se pueden encontrar, las conocemos como verrugas. A veces salen en las plantas de los pies. Claro. Y son aquellas que conocíamos comúnmente como ojos de pescado. No sé si tú hayas escuchado alguna vez esa denominación. Bueno, pues también son producidas por el mismo virus. Ese virus afecta toda la piel en todo el cuerpo. Lo difícil del virus es cuando afecta en genitales, por ejemplo, donde produce lesiones que tienden a la cronicidad. ¿Qué quiero decir? Bueno, cuando tú tienes en el cuello, cuando tienes en las manos, te las podemos quitar. Y muchas veces ya no recidivan, es decir, ya no vuelven a aparecer. En los genitales es muy, muy difícil que las erradiquemos completamente. Esto por la situación, las condiciones propias de las zonas, es decir, los genitales son más húmedas y la humedad favorece el crecimiento de la lesión de una manera nosotros llamamos vegetante, es decir, se acumulan unas sobre otras. Claro. Y por eso cuando se encuentran en genitales, ya sea en pene, en periné, en labios mayores, en vagina, se le conocen como condilomas acuminados. Claro. Entonces, hablamos de diferentes formas de una misma infección. Doctor, vamos a ver unas imágenes igual, bueno, mientras usted me está explicando, quiero hacer la aclaración que son imágenes pues fuertes, pero es lo que pasa. A veces estos temas están un poco velados, no se habla tan abiertamente, o da pena preguntar, o cuestiones de este tipo que es necesario que nosotros informemos, que presentemos tal como es la enfermedad, tal como sucede, y sí son imágenes fuertes, pero tienen un fin
informativo, ¿no? Para Así el es. bienestar. Y doctor, importante esta aclaración que hacía al inicio, cuando mencionaba que anteriormente estaba relacionado el VPH solamente por contacto sexual, o sea, solamente así se podía transmitir y contagiar, pero vemos actualmente que no es así, que se puede transmitir de otras formas, contacto piel a piel. Esto quiere decir también que cualquier persona de cualquier edad, no necesariamente que ya haya tenido un contacto o un encuentro sexual o iniciado su vida sexual, puede contagiarse. Así es. Fíjate, por ejemplo, es muy común que nosotros reconociéramos a niñitos o a niñas que tenían verrugas en las manos, en los dedos, ¿no? Imagínate una verruga en el dedo y te andas rascando el cuello, o a veces te rascas las ingles, el ojo, los ojos, ¿sale? A veces también se masturbaban los niños y no sabían que se estaban autoinoculando el virus. Entonces, a veces eso era causa de que aparecieran las lesiones en algunas otras partes del cuerpo. Por eso es que se empezó a considerar como ya no una infección exclusiva de transmisión sexual. Otro ejemplo, por ejemplo, es muy común que a veces la gente tenga estas verruguitas en el cuello, ¿sale? En la zona del cuello. ¿Y qué hacemos? Besamos el cuello, ¿no? Somos muy dados a besar el cuello, acariciar el cuello, y nos vamos llevando las lesiones hacia otras partes del cuerpo. Importantísimo esto que menciona, doctor, y bueno, las imágenes nos sirven también para identificar cómo son, qué tipo de verruguitas son las que aparecen y tener cuidado en cuanto veamos que aparece algo. Lo preferible es no tocarlas. Es no tocarlas. Así es, podemos describirlas. Mira, las verrugas que aparecen en cualquier parte del cuerpo que no sean genitales generalmente son lesiones duras porque tienen mucho contenido de una proteína que se llama queratina. Esa queratina es la que le da la forma y la consistencia a las uñas, entonces van a ser como descamativas las lesiones y van a ser duras. En los genitales la lesión es muy parecida a la que encontramos en otras partes del cuerpo, la única diferencia es que es blanda, porque como cuando se asienta en mucosas, las mucosas son un tejido diferente que casi no tiene queratina, por lo tanto las lesiones son como que más friables, más suavecitas. Más blanditas. Más blanditas, exactamente. Doctor, ¿qué hacer para prevenir este virus? Mira, y hablamos de prevención, es bien difícil la prevención. ¿Cómo podemos evitar el contagio? Yo te diría, no tocando las lesiones. Aunque es bien difícil, ¿no? Si tú reconoces las lesiones y no las tocas, bueno, no te vas a estar autoinoculando o no te vas a contagiar. Pero desafortunadamente, aun cuando no tengamos lesiones, no quiere decir que no seamos portadores del virus. O sea, aunque no aparezca una verruguita o alguna lesión, esto no quiere decir que estás libre del virus. Que estés libre del virus. Eso sucede muy frecuentemente en los casos donde el VPH se asienta en genitales. Por ejemplo, te acabo de comentar que más o menos el 50% de la población masculina somos portadores de VPH peneano. Un alto porcentaje. Un alto porcentaje, o sea, 1 de cada 2 y se acabó, ¿no? Pero no el 50% de la población masculina sexualmente activa tiene lesiones, o sea, no tiene esas lesiones que anteriormente se le llamaban crestas de gallo. No tiene verrugas en el pene, pero eso no significa que no tenga el virus y peor aún, que no lo pueda contagiar. Claro. A veces, fíjate que se dan cuenta cuando la mujer va a su colposcopía, cuando va y se toma su Papá Nicolau, y el ginecólogo o quien le haya hecho su exploración ginecológica le dice: señor, usted tiene una lesión por VPH en el cérvix, necesitamos tratarla, quitarla, etcétera, porque hay un alto índice de correlación entre la infección por VPH y cáncer cervicouterino. Entonces la mujer cae en shock, dice: bueno, ¿qué pasó? Incluso hay problemas de pareja porque la pareja dice, generalmente, los casos que yo he visto, generalmente el varón dice: yo no tengo lesiones, yo no te contagié. Yo no lo tengo, de seguro te metiste con alguien más. Exactamente, me fuiste infiel y vienen unos problemáticas de pareja, ¿no? Y grandes problemas. Muy fuertes, muy fuertes. Hay problemas, híjole, a veces acaban las parejas por eso, ¿no? Pero bueno, se le explica al varón en este caso que pues él es portador, la mayor parte somos portadores, aunque no tengamos las lesiones. Entonces ahí venimos al gran problema de lo que tú planteas ahorita, la prevención. O sea, sí podemos prevenir en no tocar las lesiones. Una forma de prevención es usar el preservativo.
Claro, Es estar usamos el bien preservativo. informados de cómo no contagiarnos, usando el Exacto. preservativo, haciéndonos estudios también. Sí, el preservativo es la única forma de evitar el contagio del VPH por transmisión sexual, hablando exclusivamente de genitales. Y de las partes de genitales nos referimos en los femeninos a labios mayores, labios menores, vagina y cérvix. Y en el varón únicamente de glande y de pene. Claro. Porque el condón no protege ninguna otra parte. Sin embargo, fíjate que en el glande y en la vagina y en el cérvix sobre todo es donde las lesiones son más dañinas, o sea, son potencialmente más dañinas, porque como el epitelio, es decir, el tejido ahí celular es mucho más frágil, eso produce cambios en la estructura de las células y se genera lo que conocemos como cáncer. Como el cáncer. Exactamente. Por eso esta relación tan directa, ¿no?, entre el virus del papiloma humano y el cáncer cervicuterino. Así es, fíjate que hay una correlación directa entre los casos de cáncer cervicuterino con las infecciones de VPH en el cuello de la matriz de muchas mujeres. Esto es un estudio que se ha hecho en muchas partes del mundo, México no es la excepción, entonces hay una correlación donde se ha visto que ciertos serotipos del virus, ¿sí? O sea, son serotipos, es el mismo virus pero muta, claro, y tiene diferentes formas, sí. Entonces hay más o menos 3 o 4 virus que son los más asociados al cáncer cervicouterino. Incluso hizo que los sistemas de salud generaran una vacuna, ¿no? En México somos uno de los países que aplicamos vacuna contra el VPH. A las niñas, ¿no? También a las niñas, mira, los sistemas de salud, como es una vacuna viral, es un poco costosa, los sistemas de salud público lo que hicieron fue tratar de proteger a la población vulnerable. Claro. ¿Quiénes eran la población vulnerable? Las mujeres, en primer lugar, y las niñas sin vida sexual activa. Porque se consideraba que las niñas sin vida sexual activa eran las que no estaban expuestas todavía al virus y que potencialmente al contagiarse pues pueden tener o desarrollar cáncer cervicouterino. Claro. Qué importante esto que nos comenta, doctor. Todavía hay muchas dudas y también esperamos que el público nos marque, nos pregunte. Claro. El día de hoy el teléfono es 205-6300, mensajes de texto al 951-119-0470 y en Twitter @HildaTamarMBM. Pues mándenos sus preguntas, el doctor aquí está para contestarnos. Vamos a hacer una pausa y regresamos a hablar sobre el virus del papiloma humano. De allí nos sostenemos para comprar las cosas para comer, pues, para el jabón, para la comida, para una ropita, para todo eso. Buenas noches, yo soy Jorge Marín, bienvenidos a este espacio informativo por la noche con el resumen de lo más importante del día aquí en MBM Televisión con Valor. ¿Estás estudiando la licenciatura en comunicación? MBM Televisión te da la oportunidad de realizar tus prácticas profesionales. Acude a nuestras instalaciones en Belisario Domínguez, número 1200, Colonia Reforma, o comunícate al teléfono 205-6300. Tradición con Valor. Pues yo empecé de 7 años, como 71 años estoy trabajando porque mi mamá me enseñó. De chiquita me enseñó mi mamá porque ya y ellas ya trabajaban, pues, pero ya trabajaban, pero en otra forma más, más tradicional, porque se trabajaba pura lana. MBM, Televisión con Valor.
Continuamos en Médico de Cabecera. Gracias por su compañía y también gracias al doctor que hoy nos está hablando sobre el virus del papiloma humano. Y bueno, antes de irnos a un corte hablábamos sobre la vacuna. Importante, bueno, a quienes se les está aplicando por parte del sector salud, pero hay muchas dudas en torno a la vacuna del virus del papiloma humano. Por ejemplo, si una mujer pues ya tiene una vida sexual activa, en algún momento quizá ya se le detectó que tiene virus del papiloma humano, recibió un tratamiento, ¿puede vacunarse o ya no? Sí, claro, mira, para los servicios públicos de salud ya no sería una mujer de población blanco. ¿Por qué? Por el costo institucional de las vacunas, como te decía, se le aplicaba únicamente a las mujeres de 12 años, me parece hasta los 16, sin vida sexual activa. En el caso de las mujeres que ya tienen una vida sexual activa o que incluso ya reconocen que tienen lesiones por el VPH o ya tuvieron alguna detección por el VPH, la respuesta es sí se pueden vacunar. Lo que sucede es que la efectividad inmunológica de la vacuna no va a ser lo mismo. Pero como nunca sabemos por qué tipo de virus estás infectado o infectada, entonces el virus, la vacuna lo que hace es, está diseñada para protegerte contra aquellos serotipos que son los más cancerígenos, los más peligrosos. Entonces, aunque tú tengas un contagio por un VPH, por ejemplo, tipo del serotipo 11 o 16, que son los más comúnmente relacionados a cáncer cervicouterino, no tienes los otros dos que te protege la vacuna y tú te la aplicas, pues te va a proteger contra los otros dos. Recordemos que siempre somos sexualmente activos, o sea que nunca sabemos cuándo vamos a tener un nuevo contagio o un recontagio con la misma cepa, o cambiamos de pareja. Entonces siempre vamos a estar expuestos al virus, entonces sí te la puedes aplicar, sí es aconsejable. Desafortunadamente lo tendrás que hacer de manera particular, ¿verdad? Privada, comprarlo. Y de forma privada los hombres también pueden vacunarse. Claro, sí. De hecho es una vacuna que se puede aplicar a toda la población. Fíjate que también otra de las características cuando la persona ya tiene el VPH, si tú te aplicas la vacuna, el laboratorio reporta que la vacuna disminuye tu daño. ¿Qué quiere decir? De que tú tienes una infección por VPH, la infección progresa, se vuelve crónica y a través de los años va causando un daño celular, hasta que ese daño celular se torna en cáncer. Cuando tú te aplicas la vacuna a un estado infectado, ese tiempo se prolonga. Es decir, si la célula se iba a cancerar en 10 años, se prolonga 15 o hasta 20. ¿Sí? Son todavía estudios que son, digamos, potenciales, no 100% probados, pero sí se habla de que existe hay un beneficio. Ese beneficio de protección inmunológica, de retardar la progresión de la enfermedad. Cuando tú no te has contagiado, no quiere decir que jamás en tu vida vas a tener una lesión por VPH o una verruga o un condiloma genital. No quiere decir que te hayas aplicado la vacuna no te protegió contra eso. Te protegió contra que ese condiloma sea por una cepa de VPH cancerígena. Claro. Sí, porque hay que hacer esta aclaración. Hay que hacer esa aclaración porque también puede resultar en una tremenda desilusión, ¿verdad? De que tú pagaste tus 3 dosis de vacuna para VPH y dices, chin, me salió una verruga genital. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues te contagiaste con una cepa de VPH contra la que no protegía tu vacuna. Y también esto puede dar lugar a que digan, bueno, yo ya me vacuné, ya estoy protegido, y dejan de ser responsables, ¿no?, de su sexualidad también, y bien van a andar contagiando y recontagiándose, y cuando en realidad no es que se envuelvan en una burbuja o estén dentro de una burbuja y ya no les pase nada, sino que realmente hay cepas contra las que no se protege con esta vacuna. Fíjate que diste en el clavo. Pareces sexóloga. Ya estoy aprendiendo. Esto que tú acabas de comentar es bien importante, porque efectivamente el que tú te vacunes, aun cuando no tengas vida sexual activa, y esto se lo digo especialmente a las chavas y a los chavos, ¿sale? Aunque les hayan puesto la vacuna de VPH y no hayan iniciado vida sexual activa, no quiere decir que ya puedas empezar sin ninguna protección y que no te vas a contagiar. Sí te puedes contagiar de VPH, peor aún de VIH también o de cualquier otra infección de transmisión sexual. También, aunque tú seas portador no sintomático, o sea que no tienes lesiones y también te aplicaste el VPH, no es posible que digas, pues no te voy a transmitir una cepa cancerígena y no cuidarme. Entonces,
el hecho de que yo me vacune o que exista una vacuna no significa de que yo pueda relajarme en mis prácticas de riesgo. Es decir, tengo que seguirme protegiendo. Claro, podemos ver también en la pantalla algunas imágenes de cómo van apareciendo las verrugas. Esas lesiones son en dedo, me parece. Sí, en un dedo, ahí están está en genitales. Eso es lo que conocemos como condilomas acuminados, esos que están pasando ahí en pantalla. Y bueno, estamos hablando de que ya llegamos a casos también, según las imágenes, donde pues no se tuvo un cuidado y tampoco se dio un tratamiento oportuno. Exacto. Importante siempre el tratamiento oportuno, estar al pendiente, hacernos nuestros análisis las mujeres, los varones, al respecto del VPH, pues bueno, podemos llegar a este tipo de lesiones que veíamos en las imágenes. Claro. ¿Cómo se tratan estas lesiones? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, bueno, mira, el tratamiento no es tan específico, se limita a quitar las lesiones. El virus no lo podemos erradicar del cuerpo. Claro. No hay ningún medicamento que mate virus. La ciencia no los ha inventado. Los antivirales lo que hacen es retrasar la replicación del virus en algunos casos, o disminuir la carga viral, pero no matan a los virus. El VPH no es la excepción. Entonces podemos quitarte las lesiones y evitar que contagies o que esas lesiones se sigan reproduciendo. Claro. Los tipos de tratamiento que hay dependen de la zona que esté afectada. En cuello, en manos, etcétera, se usan agentes abrasivos, líquidos, queratolíticos le llamamos nosotros, que lo que hacen es como quemar la lesión y desprenderla. En genitales, cuando las lesiones son pocas y son pequeñas, se utilizan cremas. Últimamente hay unas cremas, algunas un poco costosas por la tecnología que utilizan, que disminuyen la lesión o que la desaparece, dependiendo de cada persona. En cada persona el tratamiento tiene un impacto diferente, es decir, lo que conseguimos con unas personas que se les quite completamente la lesión, con otras no sucede. Esto tiene también que ver con sus estilos de vida y la efectividad de su sistema inmunológico. Es decir, una persona deportista, sana, etcétera, no dudo que se le quite con los tratamientos más sencillos, es decir, queratolíticos o algunas cremas. Pero personas que tienen un deterioro inmunológico, por ejemplo, que son diabéticos o que tienen inmunosupresión por otras causas, incluso VIH, es muy difícil quitárselas con solamente los queratolíticos, estas sustancias que te comento, o cremas. En ellos se recurre a algunos otros tipos de tratamientos, como son la electrofulguración, que es retirar las lesiones con calor. Se queman las lesiones y se quitan. Otro tratamiento es la crioterapia. La crioterapia lo que hace es congelar las lesiones hasta que éstas se mueran y se desprendan. Pero eso no nos asegura que no puedan volver a aparecer, como te comento. Claro. Doctor, ahorita nos llegó un mensaje, vamos a leer las dudas que tiene el público respecto a este virus. Le recuerdo, el teléfono en el estudio es el 205-6300 y mensajes de texto al 951-119-0470. Preguntan precisamente respecto a esto, doctor, si se puede curar el VPH. Ok, no se cura porque no erradicamos el virus del cuerpo, pero sí quitamos las lesiones, o sea, sí te podemos quitar la lesión. Esto va principalmente para aquellas mujeres a las que su ginecólogo en su colposcopía les dijo tiene una lesión por VPH o tiene un condiloma ahí en el cérvix. Sí se quitan. Hablamos de una curación en este tipo de pacientes cuando ya se retiraron las lesiones y no hay un riesgo de cáncer. Estas mujeres se les da de alta y siguen con sus controles cada 6 meses o cada año con sus papanicolau's y sus colposcopías. Pero no, es un virus. Entonces. Pero es un virus y no lo vamos a erradicar. Pero quitamos las lesiones y con eso te quitamos el riesgo de que padezcas cáncer cervicouterino. ¿Es costoso el tratamiento? Mira, en servicios de salud públicos el costo de tratamiento para las mujeres en infecciones de VPH en cuello de la matriz y en genitales, tengo entendido que es gratuito.
por los sistemas de salud. En la medicina privada, bueno, pues yo creo que depende del médico y del lugar a donde tú asistas. Claro, y bueno, el tipo de la lesión también y cómo se tenga que tratar. Sí. Las lesiones externas en genitales y demás, esas me parece que también las tratan los sistemas públicos de salud, sobre todo aquellos que dan derecho a biencia. Claro. Y en la privada, pues también se remueven incluso quirúrgicamente. Pero el costo, otra vez te digo, depende del lugar a donde tú vayas. Muchísimas gracias, doctor. Quedan algunas cuestiones ahí pendientes, pero esperemos tener su participación nuevamente en Médico de Cabecera dándonos luz sobre estos temas importantes. Muchas gracias. A ti. Y bueno, antes de despedir Médico de Cabecera, debemos recordar que esta semana pues muchos alumnos ingresaron a la escuela, nuevamente terminaron las vacaciones. Las mamás deben de poner atención en el tipo de almuerzo o lunch que le mandan. Por eso tenemos los siguientes consejos prácticos. Este regreso a clases, es importante que consideres el tipo de almuerzo o lunch que consumen tus hijos. Olvídate del sándwich y el juguito embotellado. Lo que recomiendan los nutriólogos son alimentos nutritivos, crujientes, salados y en presentaciones diversas. Esta colación, consumida generalmente a media mañana para reponer la energía que gastamos durante las primeras horas del día, es muy importante. Por ello, te damos algunos consejos antes de empezar a cocinar. Las porciones pequeñas son más fáciles de comer en recreo. Siempre incluye verdura y pon fruta deshidratada en lugar de frituras. Escoge carnes frías y quesos bajos en grasa y sodio. Usa cortadores de galleta con figuras diversas para el pan, el jamón y el queso. Aquí te presentamos algunas opciones para preparar un lunch saludable. Menú 1. Pepinos con dip de chamoy, jamón de pavo, pan integral y queso manchego con un puño de blueberries. Menú 2. Manzana con limón y chile con sal. Grab de pechuga de pavo con lechuga y un puño de almendras. Trata de aderezar el grab con algo más ligero que la mayonesa. Menú 3. Zanahorias con dip de yogurt, salchichas cóctel de pavo con queso mozzarella y un puño de arándanos deshidratados.